¿Sabes? Fíjate que en la medicina, una radiografía de un hueso roto es súper binaria, o sea, te rompes el brazo, miras esa placa negra, ves la línea blanca así toda dentada y el médico simplemente señala y dice, bueno, ahí está el problema. Claro, es un diagnóstico limpio, muy claro. Exacto. Y francamente da muchísima paz mental porque el diagnóstico es absoluto. Pero en el trabajo moderno, específicamente cuando introducimos toda esta cuestión de la inteligencia artificial en nuestras rutinas diarias, pues ese diagnóstico está completamente borroso, ¿no? Uf, totalmente borroso. Y de hecho, ese es el núcleo de lo que vamos a desempacar hoy. Así es, hoy vamos a diseccionar por qué el pánico corporativo nos está, digamos, cegando ante lo que realmente significa esta tecnología. Vamos a hacer una inmersión profunda en un manifiesto que me pareció fascinante, titulado Renovarse es avanzar, un compromiso colectivo. Un texto interesantísimo, por cierto. ¿Verdad que sí? Y la premisa central que vamos a desmenuzar aquí es cómo quienes somos profesionales de la información y la tecnología, debemos de plano dejar de ver esta transformación como un evento aislado. O sea, no es un rayo que cae del cielo. Tenemos que empezar a entenderla como una práctica continua. Y lo fascinante aquí es cómo esta premisa desactiva, pero así de inmediato, todo el ruido de fondo. A ver, la inteligencia artificial está redefiniendo los cimientos de cómo analizamos datos, cómo tomamos decisiones, cómo entregamos valor. Todo eso es cierto. Ajá. Pero la trampa en la que caen la mayoría de las organizaciones es tratar esto como una moda pasajera. O peor tantito, como un salto abrupto e incomprensible. Sí, como si fuera magia oscura o algo así. Del trabajo del conocimiento, fíjate que la conversación cambia por completo. Ok, a ver, vamos a desempacar esto con cuidado, porque para entender verdaderamente la mecánica de esta, como dices tú, evolución natural, primero tenemos que limpiar la mesa de toda esa narrativa tóxica que inunda los medios. Uf, sí que hay muchísima. Demasiada. El argumento del texto plantea que estamos paralizados porque operamos entre dos extremos que de plano son irreales. Por un lado está la visión del apocalipsis tecnológico, ¿no? Esta idea de que algoritmos sin rostro van a vaciar los edificios de oficinas mañana a primera hora. El escenario tipo Terminator, digamos. Ándale, exacto. Y por otro lado tienes la idea de la varita mágica. O sea, que compras una licencia de software carísima y de repente, ¡pum!, todos tus problemas de eficiencia desaparecen sin que ningún humano mueva un dedo. Y el problema fundamental de esos dos extremos es que ambos generan exactamente el mismo resultado, o sea, la inacción. ¿Por qué lo dices? Pues porque si crees que es el apocalipsis, te paralizas por miedo, no haces nada porque ya todo está perdido. Y si crees que es magia, te paralizas por complacencia, esperando a que la herramienta solita haga todo el trabajo por ti. Claro, te sientas a esperar el milagro. Exactamente. Lo que realmente exige esta transición de parte de la comunidad de especialistas son tres cosas muy terrenales y nada mágicas: profesionalismo, criterio y apertura. Fíjate que cuando hablamos del miedo real de quienes trabajan con información todos los días, el temor no es a un escenario de ciencia ficción como decíamos. Nadie está esperando a los robots asesinos. El miedo real, ese que se respira de verdad en los pasillos corporativos, es la degradación del trabajo. El perder relevancia. Sí. Es el pánico a pasar de ser un pensador estratégico, alguien que aporta valor, a convertirse en, no sé, un simple editor de resultados mediocres que generó una máquina. Totalmente comprensible. Y pensando en esto, me viene a la mente la transición de las máquinas de escribir eléctricas a las primeras computadoras de escritorio, allá por los años 80. Un clásico ejemplo. Pensaba que la máquina iba a devaluar el trabajo manual de redactar y hacer cálculos. Entonces, yo te pregunto, ¿no estamos viendo exactamente el mismo ciclo de ansiedad psicológica? Pues a ver, es una analogía muy tentadora, estoy de acuerdo, pero creo que tiene una limitación súper importante y hay que tener cuidado con ella. A ver, ¿por qué? Porque mira, la llegada de la computadora de escritorio en los 80s digitalizó tareas que eran físicas y operativas. O sea, teclear más rápido, almacenar archivos sin usar cajas de papel, borrar sin tener que usar corrector líquido. Ajá, te quitaba la talacha manual. Exacto. Pero la inteligencia artificial está digitalizando y automatizando procesos cognitivos. Y eso requiere un marco psicológico completamente distinto.
O sea, ya no es nada más mover los dedos más rápido. Para nada. No se trata solo de calmarse y aprender a usar un nuevo teclado. Se trata de, fíjate bien, desaprender cómo estructuramos el pensamiento. Por eso el texto hace tantísimo énfasis en la palabra apertura. Claro. Como comunidad técnica, pues ya sabemos gestionar cambios de software, hemos sobrevivido a 1000 actualizaciones. Pero el verdadero desafío ahora es gestionar un cambio en la definición misma de lo que consideramos trabajo útil. Me gusta muchísimo esa corrección porque nos lleva directamente a la siguiente gran duda que tengo. Si ya descartamos los extremos paralizantes del apocalipsis y la magia, y aceptamos que el desafío es redefinir nuestro trabajo cognitivo, ¿cuál es exactamente la función de estas herramientas en el día a día? Esa es la pregunta del millón. Porque el mercado actual es un bombardeo de verdad. Salen, no sé, 50 aplicaciones nuevas a la semana y todas prometen ser la solución definitiva a tu vida. Y aquí es donde el texto se pone realmente interesante para mí, porque el argumento central propone evitar a toda costa la adopción compulsiva. Sí, el síndrome de comprar por comprar. Exacto. Hay un principio operativo aquí que me parece vital y quiero citar la idea. Dice que la IA no sustituye el juicio profesional, sino que lo amplifica. No reemplaza la experiencia, la hace más estratégica. Y te digo algo, esa distinción entre sustitución y amplificación es el núcleo de absolutamente todo este debate. A ver, explícame más eso. En la práctica, la adopción compulsiva que mencionas genera lo que en la industria conocemos como shelfware. Ah, el software de estantería. Ese mero. Ese es el software carísimo que la empresa compra por puro pánico a quedarse atrás de la competencia y que se queda ahí en un estante virtual acumulando polvo porque de plano nadie, ni los jefes ni los empleados, sabe cómo integrarlo a su flujo real de trabajo. Claro, es comprar por ansiedad, no por estrategia. Yo me imagino esta idea de la amplificación como una especie de exoesqueleto cognitivo, ¿no? Órale, a ver, desarrolla eso. Sí, imagínate que te pones un traje robótico. Sigue siendo tú quien camina, sigue siendo tú quien decide hacia dónde ir, pero de repente tienes esta super fuerza para levantar toneladas de datos, analizarlos en 3 segundos y tomar la decisión de a dónde dirigir los pasos, pero con un nivel de información brutal. Al final del día, el criterio y la dirección siguen siendo del humano que lleva puesto el traje, ¿no te parece? El exoesqueleto es una imagen visual muy fuerte. Pero fíjate que tiene una trampa si no la analizamos a mayor profundidad. Uy, otra trampa. A ver. Sí, es que mira, un exoesqueleto mecánico solo amplifica el movimiento físico en la dirección que tú, como humano, ya decidiste de antemano. Vas del punto A al punto B, solo que más rápido y con más fuerza. Ajá, de acuerdo. Pero la inteligencia artificial hace algo bastante más complejo. Te retroalimenta tu propia forma de pensar. ¿Cómo así? O sea, te devuelve patrones en los datos que tú ni siquiera habías visto, obligándote a hacerte mejores preguntas. No se trata solo de llegar más rápido al mismo destino que ya tenías en mente, sino de que la herramienta te ayuda a descubrir destinos nuevos que no sabías que existían. Wow, ok. A ver, intentemos aterrizar eso, porque suena fantástico en la teoría, súper poético, pero quiero llevarlo al escritorio de alguien, no sé, un martes a las 4 de la tarde. Me parece perfecto, un caso de uso real. Pensemos en alguien analizando riesgo financiero en un banco. Tradicionalmente, esa persona pasa 15 horas limpiando bases de datos en Excel, cruzando variables, buscando anomalías celda por celda. Un trabajo exhaustivo y súper tedioso. Agotador. Ahora, si aplicamos este concepto de amplificación que dices, la IA absorbe esas 15 horas de limpieza y procesamiento mecánico y te lo resuelve, digamos, en 10 segundos. La pregunta obligada aquí es, ¿qué hace ese profesional con las 14 horas y 59 minutos que acaba de recuperar? Y ahí, justo ahí, radica exactamente el cambio hacia lo estratégico que menciona el manifiesto. A ver. Cuando ya no estás sepultado bajo esa montaña de procesamiento de datos manual, tu valor como profesional cambia radicalmente. Esas horas recuperadas no son para irse a casa más temprano. O bueno, ojalá en parte sí, pero... Sería lo ideal, pero sabemos que no pasa. Exacto. Ese tiempo es para elevar la calidad del análisis. El analista ahora utiliza ese tiempo, digamos, para observar el contexto macroeconómico o para llamar a un cliente y entender sus miedos irracionales frente al mercado. Claro, conectar a nivel humano.
o incluso para evaluar los riesgos éticos de una inversión, cosas que la máquina, por su propia naturaleza, pues no puede procesar, porque carecen de variables matemáticas claras. O sea, en pocas palabras, ya no te pagan por ser el ensamblador de los datos, te empiezan a pagar por ser el arquitecto de la estrategia. Precisamente, lo resumiste perfecto. Y fíjate que esto plantea una pregunta súper crítica para la retención del talento y para cómo evaluamos el desempeño en las empresas. Uy, sí, las famosas métricas de productividad. Exacto. Si las empresas siguen midiendo la productividad de su gente basándose en el volumen de datos que procesan, o peor aún, en las horas que calientan la silla frente al monitor, están evaluando con métricas de una era que, francamente, ya terminó. Totalmente obsoletas. El juicio amplificado requiere nuevas formas de medir el valor de las personas. Tienen que estar basadas en el discernimiento, en la calidad de la toma de decisiones complejas, y no en la pura fricción operativa de cuántos clics diste hoy. Y fíjate que eso nos abre la puerta a la siguiente dimensión de este análisis, que es donde la cosa se pone un poco más humana. A ver, Si la inteligencia artificial es este sistema que potencia nuestras capacidades cognitivas y nos obliga a hacer mejores preguntas, ¿qué es lo que impulsa todo este cambio desde la raíz? Porque, seamos honestos, las herramientas por sí solas no transforman una organización. Nadie compra un software y al día siguiente la empresa es otra. para nada. El software es solo habilitador. Exacto. Aquí es donde pasamos del software al hardware más difícil de programar en el mundo, que es el ser humano. El argumento resalta algo que denomina, y cito, lo inautomatizable. Así, el compromiso individual y el progreso intencional. Así es. El manifiesto plantea que para llegar a una integración verdaderamente fluida entre talento y tecnología, tiene que haber un compromiso consciente de cada persona, por renovarse y ajustar su propia forma de trabajar. Es un trabajo interno, digamos. Sí. Y el texto dice algo que me pareció durísimo. Dice, el progreso no ocurre por accidente. Ocurre porque un equipo decide avanzar con intención, porque se deja espacio para aprender y porque acepta que mejorar siempre implica cambiar. Es una frase muy poderosa. Lo es. Y quiero detenerme en ese pedacito de dejar espacio para aprender. Porque, a ver, en el mundo corporativo actual, pedir espacio para aprender suena a un lujo inalcanzable. Suena a que te van a despedir por no estar produciendo. Exacto. Yo hago esta analogía, es como intentar actualizar los cimientos de un rascacielos gigante, pero mientras los inquilinos están teniendo reuniones de ventas importantísimas en el piso 50. O sea, simplemente no puedes detener la operación diaria para ponerte a innovar. Es el dilema de siempre, ¿sí? Entonces, yo te pregunto, desde la trinchera del experto, ¿cómo se construye este progreso intencional sin que de plano colapse el edificio? Fíjate que la analogía del rascacielos ilustra perfectamente por qué tantísimas iniciativas de transformación digital fracasan estrepitosamente. ¿Por qué lo dices? Porque la alta dirección suele mandar, literalmente, un equipo de demolición a los cimientos, esperando que los inquilinos del piso 50 pues no sientan ni un temblorcito. Y vaya que lo sienten. Claro. Tratan la adopción de la inteligencia artificial como un mandato vertical. Llega el correo de recursos humanos diciendo, a partir del lunes todos usan esta plataforma nueva. Punto. Sin capacitación, sin contexto, sin nada. Exactamente. Y eso genera un rechazo inmediato de la gente, porque con justa razón se percibe como una carga extra de trabajo impuesta sobre una agenda que de por sí ya está saturada. O sea, se convierte en un obstáculo enorme en lugar de una herramienta que te ayude. Correcto. Y aquí es donde entra la magia del progreso intencional del que habla este documento, porque altera esa mecánica de raíz, cambia la obligación impuesta por una exploración que es proactiva. A ver, explícame cómo se ve eso. Reconoce que, como decías, mejorar implica cambiar, y todo cambio genera cierta fricción temporal. Eso es inevitable. Pero la forma de no derrumbar el rascacielos no es golpear los cimientos con una bola de demolición desde afuera. Es empoderar a los propios inquilinos para que ellos mismos refuercen sus áreas poco a poco. Ok, pero a ver, llevemos esto a la práctica diaria, porque quiero que nuestra audiencia se lleve algo muy accionable para quienes nos están escuchando ahorita de camino al trabajo o tomando café en su escritorio. ¿Cómo se ve ese progreso intencional mañana por la mañana? Es una excelente pregunta. ¿Cómo crea alguien ese espacio sin que su jefe lo regañe por descuidar sus responsabilidades reales? Se ve a través de lo que yo llamo microexperimentación descentralizada.
Órale, suena técnico, pero a ver, desempácalo. Sí, mira, no significa que te vas a tomar un mes sabático pagado por la empresa para estudiar algoritmos neuronales. Significa, por ejemplo, que mañana tomes una tarea minúscula, dolorosa y repetitiva, que te toma, no sé, 20 minutos diarios. Uy, todos tenemos de esas. Exacto. Tal vez es categorizar correos de un cliente superpesado o redactar ese mismo reporte de estatus semanal que nadie lee. El clásico reporte de los viernes, claro. Ese mero. Entonces agarras esa tarea y le dedicas 15 minutos extra, de forma totalmente intencional, a ver cómo una herramienta de inteligencia artificial gratuita puede automatizar ese pequeño paso. Ok, 15 minutos nada más. 15 minutos. Si la herramienta falla o te da basura, bueno, perdiste 15 minutos. Pero si funciona, acabas de recuperar horas completas de tu mes. Claro, el retorno de inversión de esos 15 minutos es brutal. Brutal. Y lo más interesante es la escala. Cuando tú multiplicas ese pequeño acto de progreso intencional por 50 empleados en una oficina a lo largo de todo un año, construyes lo que el documento llama capacidad colectiva. Es una innovación real que viene de abajo hacia arriba, no impuesta. Me encanta esa visión, porque de cierta manera le devuelve el control al usuario final. O sea, ya no es la empresa gigantesca transformándote a la fuerza. Eres tú mismo usando la tecnología para rediseñar tu propio flujo de trabajo a tu ritmo. Exactamente, te vuelves el dueño de tu propio progreso. Pero a ver, aquí es donde tengo que hacerla de abogada del diablo, porque necesito cuestionar una de las conclusiones más fuertes del texto que de verdad me hizo ruido. A ver, adelante. Me imagino por dónde vas. Es que hay un choque frontal entre esto que acabamos de hablar, este progreso intencional paso a pasito, y la cultura de nuestro ecosistema actual de negocios. El manifiesto cierra diciendo, y cito textual, renovarse no es una urgencia, es una decisión profesional. Es una afirmación muy audaz, especialmente frente a las presiones del mercado que vivimos hoy. Yo diría que demasiado audaz, porque a ver, si abres LinkedIn o cualquier red profesional ahora mismo, hay cientos de líderes de opinión gritando que el cielo se nos cae encima. El mensaje constante y sonante es, si no integras IA hoy mismo en toda tu cadena de valor, en 6 meses tu empresa va a estar en la quiebra absoluta. Sí, hay un FOMO terrible, un miedo a quedarse fuera. Hay una histeria colectiva por la velocidad. Entonces yo te planteo, ¿no existe un riesgo operacional enorme para una empresa si tratamos esta adopción de forma tan metódica, tan calmada de microexperimentos? Al quitarle el sentido de urgencia, ¿no le estamos dando una ventaja gigante a los competidores que sí están corriendo a toda velocidad, metiendo cuanta herramienta se les cruza en el camino? Mira, te entiendo perfecto. Y te aseguro que ese es el temor número 1 en todas las juntas directivas del país hoy en día. Pero la respuesta a tu cuestionamiento y lo que defiende el texto radica en entender la diferencia mecánica que hay entre urgencia y velocidad. Son cosas muy distintas. A ver, explícame la diferencia, porque yo las veo muy parecidas. La urgencia es fundamentalmente una respuesta emocional. Es pánico. En cambio, la velocidad operativa real es el resultado de una estrategia bien ejecutada. Cuando el texto dice que no es una urgencia, está apuntando directamente a los riesgos gigantescos de actuar guiados por el puro pánico. Ok, pero ¿cómo frena el pánico a una organización que supuestamente está corriendo rapidísimo? A través de algo que llamamos fricción estructural. Te explico. Las empresas que corren, guiadas por esa urgencia histérica que mencionas, suelen cometer errores que son catastróficos. Por ejemplo, Integran de golpe herramientas de inteligencia artificial que no cumplen con los estándares de privacidad de datos de su industria. Y de repente, ¡pum!, acaban de exponer información súper confidencial de todos sus clientes. uy, un dolor de cabeza legal terrible. Exacto. O peor aún, compran estas licencias masivas, carísimas de plataformas que, oh sorpresa, resulta que no se comunican con sus sistemas operativos heredados, los que ya usan de toda la vida. Claro, el famoso software de estantería otra vez. ¿Tal cual? ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues que los empleados ahora tienen que hacer el doble de trabajo manual para lograr que las herramientas nuevas hablen con las bases de datos antiguas. Crean islas tecnológicas desconectadas. O sea que les complicaste la vida en lugar de simplificárselas. Exactamente. La urgencia ciega, este pánico por no quedarse atrás, no produce velocidad real, produce burocracia, desgaste y un estrés innecesario. Entonces, para usar otra analogía, es como correr súper rápido, pero sin mirar el mapa. Llegas al lugar equivocado, pero eso sí, en un tiempo récord. Es la descripción perfecta. Llegaste lejísimos en la dirección equivocada.
En contraparte, tomar una decisión profesional, como dice el manifiesto, implica basarse en los 4 pilares que mencionan ahí. Que son experiencia, herramientas, disciplina y mentalidad, ¿no? Esos meros. Significa detenerse un momento a analizar cuáles son los cuellos de botella reales de tu negocio hoy y luego aplicar la IA de forma quirúrgica, solo donde de verdad va a amplificar el juicio y resolver problemas concretos. Cirugía con láser en vez de escopetazo, digamos. Exacto. Y lo curioso es que esta adopción metódica, intencional y calmadita genera una velocidad sostenible muchísimo mayor a mediano plazo. ¿Por qué? Pues porque no tienes que estar deteniéndote cada 2 kilómetros a reparar los desastres que dejaste atrás por haber corrido en modo pánico. ¡Wow! Entonces, la verdadera ventaja competitiva de una empresa no está en ser la primera en sacar la chequera y comprar el software de moda. Está en ser la primera en integrarlo orgánicamente a la cultura de su equipo de trabajo. Totalmente. Fíjate que esto nos da un panorama muchísimo más claro y honestamente yo lo siento mucho más alentador sobre nuestro papel como humanos frente a toda esta tecnología. Siento que ya no somos víctimas de la ola, sino surfistas, ¿no? Me gusta mucho esa metáfora, sí. Recuperamos el control de la narrativa. Pues mira, vamos a recapitular rápidamente las joyas de conocimiento que hemos extraído de este análisis detallado para nuestra audiencia. Adelante, haz los honores. Primero, desmantelamos esta narrativa tóxica de los extremos. La IA no es un apocalipsis que nos va a dejar a todos sin empleo, ni es una magia que resolverá nuestros problemas sin esfuerzo alguno. Es, sencillamente, la evolución natural del trabajo del conocimiento y requiere que de plano abandonemos el pánico para empezar a operar con apertura y profesionalismo. Un cambio de postura fundamental. Segundo, analizamos el cambio radical en nuestra relación con estas herramientas. La función de la inteligencia artificial, recordémoslo siempre, no es sustituir el juicio humano. Su trabajo es actuar como un amplificador cognitivo. El exoesqueleto mental que decíamos. Exactamente. Al delegar todo ese procesamiento mecánico que nos quita la vida, liberamos horas valiosas que nos permiten transformar nuestra experiencia en algo muchísimo más analítico y estratégico. Pasamos de ser ensambladores de datos a ser arquitectos de soluciones. Que es un salto de valor enorme para cualquier profesional. Enorme. Y tercero, y creo que lo más importante, descubrimos que la tecnología por sí sola no genera ninguna transformación si no existe este factor inautomatizable que es el progreso intencional. Vimos que no podemos actualizar los cimientos del rascacielos a martillazos desde arriba, necesitamos microexperimentación diaria. Esos 15 minutos que cambian todo. Así es. Cada pequeño paso, cada proceso diminuto que mejoramos va fortaleciendo esa capacidad colectiva de la empresa. Y por eso mismo, renovarse frente a la IA no debe responder jamás a una urgencia histérica dictada por el FOMO del mercado, sino a una decisión profesional muy profunda y súper deliberada. Fíjate que es una síntesis perfecta de la mecánica que hay detrás de esta evolución. Y a mí me gustaría dejar sobre la mesa una reflexión final. A ver, danos la estocada final para quedarnos pensando. Es algo que nos empuje a mirar un poco más allá de esta etapa de adopción temprana en la que nos encontramos hoy, construyendo justo sobre esta idea tuya de la amplificación cognitiva. Te escucho. Mira, si hoy el pacto que tenemos con la tecnología es que la inteligencia artificial absorbe el trabajo mecánico de procesar datos única y exclusivamente para que nosotros los humanos podamos usar nuestro tiempo en definir la estrategia y ejercer nuestro juicio profesional. Ajá, ese es el status quo actual. Pues, ¿qué sucederá el día de mañana cuando estas herramientas crucen ese umbral cognitivo? ¿A qué te refieres con cruzar el umbral? Es decir, ¿qué pasará cuando la IA no solo te limpie la base de datos de Excel en 10 segundos, sino que además logre desarrollar la capacidad de deducir por sí misma esos miedos irracionales del mercado de los que hablábamos? ¿Qué pasa si empieza a definir la estrategia ética de inversión basándose en contextos macroeconómicos complejos sin que tú se lo pidas? Uf, ¿que la máquina haga el trabajo de arquitectura también? Exactamente. Si el concepto mismo de experiencia cambia de una forma tan radical que la estrategia deja de ser un terreno exclusivamente de los humanos, pues la gran pregunta es, ¿cómo vamos a redefinir nuestro valor intrínseco en el mercado laboral? ¡Wow! ¿Cuál va a ser nuestro nuevo factor inautomatizable el día que el juicio estratégico también pueda ser
digamos, sintetizado en un algoritmo? Híjole, esa es una de esas preguntas estructurales que te dejan mirando al techo a las 3 de la mañana, de verdad. Te obligan a replantearte todo tu plan de carrera. De eso se trata, de ir un paso adelante. Porque si el diagnóstico inicial que teníamos hoy era borroso, el pronóstico a largo plazo con esto que dices es un océano enterito por explorar. Nos obliga a darnos cuenta de que la adaptación no es un proyectito que haces este trimestre y tiene fecha final. Para nada. Es una postura permanente ante el mundo profesional. Es una perspectiva que definitivamente desafía todo lo que damos por sentado hoy en día. Y bueno, nos recuerda por qué es tan sumamente vital mantener muy activa esa curiosidad intelectual para no quedarnos siendo simples observadores de nuestra propia industria. Hay que estar en la cancha, no en las gradas. Totalmente. Y con esta súper reflexión, le invitamos a toda nuestra audiencia a observar durante los próximos días cómo se manifiesta esta necesidad de progreso intencional en sus propios escritorios. Anímense, tomen esos 15 minutos de mañana para experimentar con algo pequeño. No tienen nada que perder. Exactamente. El peor escenario es que pierdan 15 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión tan detallada del día de hoy. De verdad ha sido un placer desempacar esto y bueno, nos encontraremos muy pronto en nuestro próximo análisis a fondo. ¡Hasta luego!